Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la bendición del Padre Eterno sea con todos los que a bien se disponen para escuchar y aprender de la palabra. Tenemos un tema titulado Nada es imposible para Dios. Vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 18, desde el versículo 9 al 14. Lo hacemos con la bendición de nuestro Señor. Dice la palabra: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Oremos. Padre bueno, te agradecemos la porción de tu palabra que hemos leído. Señor, ahora que vamos a estudiarla, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Pedimos que nos guíe durante la enseñanza, que también se glorifique en nuestras vidas, que edifique nuestros corazones y también afirme nuestros pensamientos en ti. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Él te damos las gracias, buen Dios. Amén. Abraham tiene 99 años, Sara tiene 89. 3 ángeles le visitan y Dios le dice por medio de un ángel: volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y en la lectura nos dice: eran ya viejos, de edad avanzada. Ya Sara no veía regla, la costumbre de las mujeres había cesado, pero Dios, cuando dice una palabra, tal como lo dice, así sucede. Y Abraham, dice la palabra, que había creído a Dios. Dios de esta promesa se le había hecho años atrás. 25 años atrás Dios le había dicho que él iba a tener un hijo con Sara. Y Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Es así que cuando pasa el tiempo de la vida, es decir, los 9 meses, tal vez 10, ya Sara tiene un niño en sus brazos, y este niño puso por nombre Isaac. Fue el nombre que Sara y Abraham le pusieron al niño, porque Sara se rió. Dice la Biblia que el significado de Isaac es risa. O sea que Dios también, pienso que en cierta forma, se rió de Sara. Le dijo: tú te reíste de mi palabra, pues tu hijo se va a llamar Risa. Y Dios cumplió su promesa, pero el ángel le dijo así a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y también se lo dijo a Sara: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y Dios nos dice hoy a nosotros: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Nosotros que estamos en Cristo, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, creemos por fe que esta palabra es verdadera, que esta palabra es real, que Dios no miente, y que efectivamente Sara, cuando tenía 89 años, salió embarazada, y a los 90 dio a luz a Isaac. Y Abraham tenía 100. Y que la misma palabra dice que después que Sara muere, Abraham tuvo otra esposa y con ella tuvo otros hijos. O sea que Dios lo repotenció, de tal forma que él tuvo más hijos con otra esposa llamada Sétura. Y es que cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho. No fue que Dios en ese momento
obró en Abraham para que nada más pudiese tener a Isaac, sino que Abraham quedó fuerte y después de la muerte de Sara, Abraham se casa nuevamente y tiene otros hijos. ¿Hay acaso algo difícil para Dios?, pregunta el Señor. Cuando nosotros vamos al libro de Samuel, vemos una historia muy bonita que nos dice la palabra acerca de Jonatán, el hijo de Saúl. Dice la palabra que los filisteos tenían rodeado al pueblo de Israel. Tenían un campamento cerca del pueblo de Israel de soldados con el propósito de atacar al pueblo de Israel. Y Jonatán, movido por su deseo de servir al pueblo y de hacer algo grande también, confiando primeramente que Dios era el que iba a obrar, él le dice a su paje de armas: vamos a pasar a ese lugar donde están los filisteos. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6, dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Él dijo: vamos a ir tú y yo, donde está la guarnición, el campamento de estos incircuncisos. Quizás Dios va a hacer algo a través de nosotros, porque la palabra dice: Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Y este querer que nace en Jonatán viene de parte de Dios, porque Dios quería liberar al pueblo de Israel de los filisteos, y ellos van a ese lugar donde está la guarnición, pero Jonatán, confiando en Dios, pone un vellón, como hizo también Gedeón. Jonatán dice: si nos dijeren, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar, cuando vayamos a aquel lugar, y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subí a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Y cuando ellos van subiendo al lugar donde se encuentra la guarnición, los vieron los filisteos que estaban y dijeron: mire, están saliendo de las cavernas, están saliendo los israelitas de las cavernas. Y le dijeron: suban acá. Y entendió Jonatán que Dios los había entregado en sus manos, y le dice al paje de armas: vamos, porque Dios nos entregó a esta gente en nuestras manos. Y comienzan a matar, y en un terreno corto, un espacio de terreno corto, mataron a 20 soldados de los filisteos. Pero la muerte de estos hombres fue como cuando se enciende la mecha de un barril de pólvora. Después que ellos comienzan y están matando a esta persona, tiembla la tierra, surge una gran consternación y un miedo y una confusión y gritos, y personas confundidas corren de acá para allá, y comienzan los filisteos a huir y también a matarse entre ellos, y Jonatán y su paje de armas a perseguirlos también. Pero Saúl también se entera de que está pasando algo en la guarnición de los filisteos, manda a consultar y dice: ¿quién falta del pueblo? Faltan Jonatán y su paje de armas. Y entonces manda a consultar también a Dios qué vamos a hacer, pero como no viene rápido la respuesta, dice: los filisteos están huyendo, vamos a atacarlos, vamos a perseguirlos. Dios ese día dio una gran salvación a través de Jonatán, a través de su paje de armas. Pero Jonatán dijo estas palabras que deberían grabarse en nuestra memoria y deberían estar en nuestro corazón. Él dijo: no es difícil para Jehová salvar con mucho o salvar con poco. Tal vez él pudo haber dicho al paje de armas: ve, búscate 100 soldados, 200, y si ellos nos dicen que subamos, vamos a subir y les vamos a atacar. Pero dijo: no, subamos nosotros dos nada más.
porque aquí no son los soldados que van a hacer la obra de salvar al pueblo de Israel. Aquí es Dios. Dios puede salvar con nosotros dos o puede salvar con todo el ejército que carga mi padre, dijo Jonatán. Pero él subió confiando en la palabra que había dicho. Señor, si ellos nos dicen que nos quedemos, nos estaremos quietos y no subiremos. Pero si nos dicen que subamos, tú los entregaste. Y cuando ellos dijeron suban acá, entendió que Dios había dado una respuesta y que Dios los había entregado en sus manos. Y Dios ese día dio una gran salvación para el pueblo de Israel. Por eso es que cuando nosotros vamos también al libro de los jueces, nos encontramos la historia de Gedeón. Gedeón le había dicho, tú vas a salvar al pueblo de Israel de los madianitas. En esta ocasión son los madianitas quienes tienen sitiado y hostigado al pueblo de Israel. Son los madianitas que los sembradíos del pueblo de Israel, cuando llega el tiempo de la cosecha, ellos toman todo y se llevan todo, y el pueblo de Israel también se está escondiendo en cuevas, en cavernas, y no tienen paz, ni tienen sosiego, sino que son víctimas del pueblo de Madián. Pero este pueblo se ha unido con otros pueblos, otros reyes, y tienen un gran ejército, un ejército de aproximadamente 135,000 soldados que van en contra del pueblo de Israel, que se están preparando para destruir al pueblo de Israel. Y Dios envió un ángel a hablar con Gedeón y le dice a Gedeón, varón valiente y esforzado, Dios a través de ti va a salvar al pueblo de Israel. Y Gedeón se menosprecia a sí mismo y dice, ¿cómo lo va a salvar? Si yo soy uno de los más pequeños, de las tribus más pequeñas, no tengo influencia en el pueblo, nadie me ve como un líder. Pero los hombres no veían a Gedeón como un líder, mas Dios sí veía en Gedeón a un líder, a una persona capaz. Y aunque Gedeón era una persona pusilánime, es decir, tal vez no confiaba en sí mismo, el ángel le dice, varón valiente y esforzado. Por eso que cuando Dios trata con Josué, a Josué que le dice, mira que te mando que seas valiente. Mira que te mando, tienes que ser valiente. Y Dios le dijo la misma palabra a Gedeón, tú eres un varón valiente y esforzado. Gedeón coloca un vellón y le dice, Señor, yo voy a poner este vellón en el campo. Mañana todo el campo va a amanecer seco y el vellón va a estar lleno de agua. Y el siguiente día así pasó, y cuando exprime el vellón, sacó una taza llena de agua. Y dijo, Señor, voy a poner el segundo vellón para saber si es verdad que tú me vas a entregar los madianitas. Le dijo, mañana todo el campo va a estar lleno de agua, de rocío, pero el vellón va a estar seco. Y el siguiente día el vellón estaba sequito. Dios las dos respuestas se las dio afirmándole, sí voy a salvar al pueblo de Israel a través de tu persona. Aún así, cuando ellos se preparan para ir a la guerra, Dios le dice, son muchas personas las que están contigo, Gedeón. Y no sea que el pueblo se alabe y diga, por mi mano, por mi fuerza, por mi capacidad, destruimos a los madianitas. Y Gedeón tiene un ejército aproximadamente de unos 30,000, 35,000 soldados. Recordemos, son 135,000 soldados que vienen en contra de ellos. 135,000 hombres de guerra. Pero Gedeón, con un ejército aproximadamente de 35,000 personas tal vez, Dios le dice, es mucha gente. No sirve esta gente que tiene, porque la gloria se la van a querer llevar ellos y yo no comparto mi gloria con nadie, dice Dios. Vas a llevar a la gente y los vamos a probar. Mañana en la mañana le vas a decir, todo aquel que se estremezca, que tenga temor, que tenga miedo, devuélvase, vaya a su casa, no venga a la guerra. Y hoy Dios nos dice a nosotros, todo aquel que se estremece ante el COVID y ante cualquier enfermedad, peste que esté rodando por ahí en el mundo, vaya a su casa, quédese en su casa. Gedeón no les dijo, ustedes son unos cobardes, ustedes son unos gallinas, unos miedosos porque se devolvieron a su casa. No, vayan a su casa, no sirven para ir a la guerra con nosotros. Recordemos las palabras de Jonatán, Dios puede salvar con mucho, Dios puede salvar con poco, pero Dios en esta ocasión quería salvar con poco.
y el pueblo se fue a su casa. Dios no va a criticar a nadie que no quiera ir a orar por un enfermo de COVID. Pero al que Dios le diga, ve a orar por un enfermo de COVID, Dios te va a decir a ti también y me va a decir a mí, varón valiente y esforzado. No vamos a ir con nuestra fuerza a orar por las personas. Vamos a ir con la fuerza de Jesús. Vamos a ir con el poder de Jesús. Y pondremos las manos sobre esas personas y, como dijo Jesús, sanarán. Porque COVID es simplemente un filisteo más, un madianita más. No creamos tampoco que es un super gigante, un Goliat. Y aunque el COVID sea un Goliat, Dios tendrá en nosotros un David para tirarle una piedrecita en la frente y este Goliat caerá también. Ese Goliat llamado COVID también caerá. Los madianitas también fueron destruidos. Los filisteos fueron destruidos. Entonces Gedeón prueba al pueblo y le dice, bueno, los que tienen temor, devuélvanse. Así cuando usted le llamen a orar por un enfermo de COVID, si usted tiene temor, tiene miedo, tiembla, pensando que si va a orar por la persona se va a contagiar, pues vaya a su casa, tome el teléfono, llame y diga, mira, voy a orar desde aquí por teléfono. Y que Dios nos ayude. Y nos van a llamar, porque esto del COVID sigue creciendo. Y de repente tendremos un familiar cercano y vamos a tener que orar por esa persona. Y en el nombre de Jesús, con la fe puesta en Dios, que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos protege, pondremos la mano sobre esa persona para que Dios le sane. Porque Dios, de una u otra forma, va a hacer que sus hijos vayan a ministrar su poder. Por eso vemos que Romanos capítulo 8 dice, la tierra entera aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de caos, en este tiempo de la peste del COVID, la tierra está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Por eso vemos que hay muchos pastores con sus iglesias que siguen trabajando por la comunidad, que siguen llevándole algo de comida a aquellos que dejaron de trabajar, que están necesitados y que van y oran por los enfermos, y que de repente en este trabajo ellos se han enfermado, ya superaron la situación del COVID y siguen trabajándole al Señor, siguen ministrando, siguen orando. ¿Por qué? Porque han entendido que Dios está por nosotros y que Dios nos guarda y que Dios quiere usarnos y que Dios quiere que la iglesia de Jesucristo también le diga al mundo que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza y Cristo da poder y que Cristo está por encima de cualquier enfermedad, llámese COVID, llámese cáncer, llámese SIDA, llámese como se llame. Nada hay difícil para Dios, nada hay imposible para Dios. Después que Gedeón dice esta palabra, dice 22,000 personas se devolvieron, se fueron a sus casas. Pero entonces el Señor dice, no, todavía quedan muchos. Quedarían todavía como unas 10,000 y tantas personas, 10,300 o tal vez más, 15,000. El Señor dice, son muchos, vamos a probarlo en las aguas. Vayan a tomar agua al río. Y todo el que beba agua, como hacen los perros, los pones aparte. Y el que se arrodille con su lanza ahí en la mano y se lleve el agua con la mano a la boca, lo pondrás aparte. Y de los que tomaron el agua con la mano y la llevaron a su boca, solamente 300. Y el resto del pueblo, dijo el Señor, mándalos a su casa, que se vayan a su casa. Con estos 300 yo voy a salvar al pueblo de Israel. Con estos 300 voy a destruir a ese ejército de 135,000. 135,000 hombres. Dice la palabra que Gedeón todavía tenía cierta duda. Y Dios le dice, bueno, Gedeón, como todavía tienes alguna duda ahí en tu corazón, ve al campamento donde están los madianitas, acércate a ese lugar. Y se acercó a aquel lugar y dice la palabra, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel.
Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato, dice la palabra, y su interpretación, adoró a Dios y volvió y le dijo a los 300 que tenían: ustedes van a hacer lo que yo voy a hacer. Y a cada uno le dio una trompeta y le dio una tea para que tuviese en sus manos, y les dijo, repartió a cada uno de ellos en varios escuadrones y le dijo: cuando yo toque la trompeta, ustedes tocarán la trompeta y agarrarán las teas, ardiendo las encenderán y van a comenzar a girar. Esto lo hicieron a la medianoche. A la medianoche se acercaron y rodearon todo el campamento. Imagínense un campamento de 135,000 hombres, es grande, y 300 hombres rodean ese campamento. Se acercan a la medianoche con las teas ardiendo, comienzan a girarlas y a sonar las trompetas y a decir: por Jehová, por Gedeón, por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Comenzaron a gritar fuertemente y sonaban las trompetas duro, y el pueblo en ese momento quedó consternado, una gran confusión. Todo ese gran ejército del campamento, de la guarnición de los madianitas, estaban ahí todos confundidos y comenzaron cada uno a tirar la espada de un lado a otro y se mataron entre sí. Y ese momento, ese día, esa madrugada, toda esa noche, dice la palabra, murieron 120,000 hombres del campamento de Madián. Y el pueblo que estaba con Gedeón, estos 300 hombres, ellos lo único que hicieron fue pararse en un lugar, girar las teas, las quebraron así que se veía el fuego girando, y sonar las trompetas y gritar: por Jehová, por Jehová, por la espada de Gedeón. Eso fue lo único que hicieron. Y 120,000 hombres se mataron entre sí. Huyeron 15,000 hombres con otros 2 reyes, y dice que estos 300 los perseguían. ¿Por qué? Porque confiaron en la palabra de Jehová y Dios cumplió. Le dijo a Gedeón: yo voy a salvar, pero con unos pocos. Se cumplió lo que dijo Jonatán: Dios puede salvar con mucho, Dios puede salvar con poco. Y aquí con estos 300, Dios destruyó un ejército de 135,000 hombres. Dios dice otra vez: ¿será difícil para mí salvar con mucho? ¿Será difícil para mí salvar con poco? Así es que hoy en día, tal vez muy pocos querrán salir a orar por un enfermo, a llevarle una palabra de salvación a alguna persona que está a punto de partir. Pero Dios dice: si hay pocos que quieren salir, con esos pocos yo voy a salvar a muchos. Y Dios salvará mucho, porque todo es que pongamos nuestro querer y nuestro hacer en las manos de Dios. Y Dios, a través de nosotros, también traerá salvación y también alcanzará muchas almas para el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Jeremías, nosotros nos encontramos en el capítulo 32, el versículo, ya se lo leo, 27 y 17. Versículo 17 dice que oró Jeremías a Dios y dijo así: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías reconoce y le dice a Dios: yo sé que tú has hecho ese cielo que veo, la tierra que piso, el lugar donde estoy y todo lo que existe en este mundo, tú lo has creado. Ni hay nada que sea difícil para ti, Señor. Él lo dice no interrogando, sino afirmando: ni hay nada que sea difícil para ti. Y nosotros también debemos decirnos a nosotros mismos y decirle a las personas que nos oyen: no hay nada que sea difícil para Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. Dios puede glorificarse en cualquier enfermedad y en cualquier peste. Cuando vemos el versículo 27 del mismo capítulo 32 de Jeremías, dice: Dios, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y Dios nos pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada que sea difícil para Dios. Solo que Él necesita que usted y yo confiemos, creamos, depositemos nuestra fe en Dios. Por eso es que tenemos que aprender Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Dios nos está diciendo y nos está enseñando, si tú tienes la certeza y estás convencido de que yo te voy a guardar, de que yo te voy a librar, así lo haré. Pero si estás dudando, si estás creyendo que sí, puede ser que Dios me guarde, puede ser que Dios no me guarde, entonces estamos cavilando en dos pensamientos, estamos claudicando. Y Dios quiere que tengamos un solo pensamiento. Y la única forma de tener un solo pensamiento con respecto a Dios es tratar de que la palabra de Dios nos ministre cada día. Que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones cada día. Porque de esta forma nos estará alimentando nuestra alma. Y nuestra alma se estará llenando de las cosas de Dios y alejando las cosas del mundo. Cuando nosotros dejamos que sea la televisión, los medios, los que ministran en nuestras vidas, ellos hacen que crezca en nosotros el desánimo, el temor, el miedo. Pero Dios quiere que usted y yo tengamos miedo de descarriarnos y temor de Dios, de ese temor de querer agradar, servir a Dios y apartarnos del mal. Ese es el temor que Dios quiere que usted y yo tengamos, que digamos, Señor, quiero apartarme del mal. ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tengo reverencia, respeto y consideración a Dios. Y por la reverencia, el respeto, la consideración que le tengo, yo me voy a apartar del mal. Eso significa temor de Dios. Pero cuando decimos que tenemos miedo, entonces estamos hablando como dijo Adán. Adán dijo, yo tuve miedo y me escondí. El miedo es el que hace que nos escondamos. El temor es el que hace que nos apartemos de lo malo. Y el miedo hace que cuando hacemos lo malo, nos escondemos. Preferiblemente, optemos por tener siempre temor de Dios en nuestros corazones. Cuando vamos a 2 de Reyes, capítulo 6, dice que los sirios habían consultado varias veces cómo destruir al pueblo de Israel, pero cuando ellos hacían cualquier plan, Dios les revelaba a Eliseo y Eliseo le decía al pueblo de Israel, no vayan a tal parte porque ahí van a estar los sirios. Y así todos los planes que hacían los sirios, Dios los entorpecía a través del profeta Eliseo, porque le revelaba a Eliseo lo que se decía en la cámara más secreta de los sirios, y ellos no podían contra el pueblo de Israel. Entonces cuando el rey dice, bueno, pero ¿quién de los que está con nosotros es de parte del rey de Israel? Uno de los que está ahí le dice, no, mi señor, allá hay un profeta, se llama Eliseo, y cuando tú dices cualquier plan secreto aquí, él se lo revela. Entonces él dijo, ¿y dónde está ese Eliseo? No, está allá en una parte que llaman Dotán. Entonces dijo, bueno, vamos a enviar un ejército allá, vamos a rodearlo y lo vamos a prender. Envían el ejército al lugar donde se encuentra Eliseo, y en la mañana, cuando se levanta el siervo de Eliseo, dice la palabra, el varón que servía a Eliseo vio el ejército que tenía sitiada la ciudad de Dotán, con gente de caballo y muchos carros. Y ese criado de Eliseo se acerca donde está Eliseo y le dice, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque están los sirios, nos tienen rodeados, nos van a matar. Pero consigue que Eliseo está muy tranquilo, está muy quieto. Eliseo no está preocupado. Y Eliseo le dice a su siervo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Había un ejército celestial rodeando a Eliseo, cuidando, guardando y protegiendo a Eliseo, el varón de Dios, el hombre de Dios. Hay un ejército espiritual que te está rodeando. Tú que eres hija, tú que eres hijo de Dios, tú que me escuchas, que tienes temor de Dios y que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Dios envía a sus ángeles que te guarden. Como dice el Salmo 91, a sus ángeles enviará. Pero dice la palabra también que Dios nos tiene rodeados, cuidados, guardados, protegidos, cercados. Cuando nosotros vamos al libro de Job, encontramos que Satanás le dice a Dios, bueno, pero es que yo no puedo hacerle ningún daño a Job porque tú le tienes cercado, tú no permites que yo le toque. Y por eso la iglesia de Jesucristo
está guardada, está cercada y está protegida por Dios, porque le pertenece a Jesucristo. Él la compró a precio de sangre. Usted y yo formamos parte de esa iglesia, entonces somos propiedad del reino de los cielos y estamos sellados. Somos sellados por el Espíritu Santo, como una garantía de que somos propiedad exclusiva y únicamente de Dios. Y Dios dice, yo los tengo cercados, los tengo guardados. Y entonces el Señor dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y aunque se levante el infierno, sus demonios, el diablo, sus ángeles y todas las huestes espirituales de maldad, no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia le pertenece a Jesucristo, porque la iglesia está guardada y está cuidada por Dios. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano la guarda. En vano vela la guardia. Y Dios es el que está guardando a la iglesia de Jesucristo. La guarda es Dios. Jesucristo, cuando nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, dice, cuando ya va a terminar la oración del Padre Nuestro, dice, guárdanos del mal, líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Dice el Señor, que oremos así. Así nos enseñó a Jesús. Le digamos al Padre, Padre, no me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal, guárdame del mal. Pero entonces Jesucristo en Juan 17, cuando está orando al Padre por nosotros, dice, Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nos dice nosotros que le pidamos al Padre que nos guarde del mal, nos libre. Y Él oró por nosotros y le dice al Padre, Padre, no los quites del mundo, déjalos vivir el tiempo que tú le has dado. Y guárdalos del mal, guárdalos de la peste, guárdalos de la mortandad, guárdalos de la maldad, guárdalos de todo lo que venga para dañar su vida y líbralos, Señor. Porque ellos no son del mundo, pero les toca vivir un tiempo en el mundo y estar en el mundo, y ese tiempo yo quiero que lo vivan conociendo el poder de Dios y estando conscientes de que el Padre nos está guardando, de que el Padre nos tiene cercado, de que el Padre nos protege. Entonces Eliseo oró y dice que el siervo vio que estaba rodeado Eliseo de gente de a caballo y de carros de fuego. Dios tenía un ejército espiritual y tiene un ejército espiritual hoy en día también alrededor de nosotros. Dios siempre nos va a estar guardando. Esta peste del COVID no sabemos si es sobrenatural o si es natural. Cuando leemos las pestes que vinieron sobre el pueblo de Egipto, dice la Biblia que cuando vino el ángel de la muerte, que fue la última peste, fue cuando el faraón le dice a Moisés, llévate al pueblo, váyanse. Pero era un ángel que trajo la muerte sobre todos los primogénitos. Por eso vemos que no se murieron todas las personas, sino exclusivamente los primogénitos, porque era la orden para ese ángel. Pero cuando David pecó, dice que el ángel, el profeta, viene y amonesta a David por haber censado al pueblo y le dice, Dios te envía 3 opciones. Escoge que vengan 7 años de hambre para el pueblo, o que tú seas perseguido durante 6 meses, o que vengan 3 días de peste sobre el pueblo de Israel. Y entonces David dijo, caigamos en manos de Dios, que venga la peste. Y Dios envió un ángel. Dice que en estos 3 días murieron 70,000 soldados o 70,000 hombres del ejército de Israel, porque David había mandado a censar al ejército para medir su fuerza. Y pecó David por esto y murieron 70,000, pero cuando pasa el 3er día, dice que David vio el ángel que Dios había enviado con la peste. Y Dios le dijo al ángel, detente. Dios tuvo misericordia. Yo pienso que ese 3er día no se cumplió completo, sino que Dios le dio una orden al ángel, le dijo, detente. Y David ofreció un sacrificio y cesó la peste. Hoy en día tal vez esta peste que está destruyendo una pequeña parte de la humanidad, porque recordemos, somos más de 7 billones de habitantes en el planeta. Y hasta ahora ni siquiera ha llegado a 500 millones, a 100 millones, todavía es pequeña la peste, pero aún así
la gente está llena de miedo y no quieren salir, y la gente se siente que no hay solución. Y Dios le dice a la humanidad, ¿hay algo imposible para Dios? Así como Dios le dijo al ángel que se detuviese, si esta peste del COVID es un ángel que Dios ha enviado o que viene permitido por Dios, Dios le puede decir en cualquier momento, detente, y se detendrá y se irá. Si es sobrenatural, si es natural, Dios puede darle en cualquier momento la sabiduría a millones de personas en todo el mundo cómo combatir esta peste, y también pasará. En 1919 hubo la gripe española, duró hasta el 20 y pasó. Esta peste comenzó también en el 2019, estamos en el 20, y en algún momento Dios también dará su orden por su misericordia y pasará. Pero nosotros tenemos que entender, nada es imposible para Dios, nada es difícil para Dios. Entonces en Eliseo y en su siervo vemos los dos tipos de cristianos que se están moviendo hoy en la humanidad. Un cristiano que ve solo las cosas naturales y dice, estamos rodeados por tantos males, estamos rodeados por todo esto, y ve todo lo natural. Y existe el otro cristiano que ve lo natural, pero también ve lo sobrenatural. ¿Y cuál es el deber de aquel cristiano que está viendo que Dios en medio de esta dificultad en el mundo se está glorificando? Orar a Dios para que también aquellos que ven solo lo natural, Dios abra sus ojos y entiendan que Dios nos está guardando, que Dios nos está cuidando, que Dios protege a la humanidad, que Dios hace que ese sol salga para buenos, malos, para justos e injustos, y que la bendición del aire y el oxígeno que respiramos llega a todos los seres humanos, a todos los animales, a todas las plantas que existen en el planeta. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios ama este planeta y ama a todos los habitantes de este planeta. De no ser así, Jesucristo nunca hubiese venido a este mundo a morir en la cruz y a entregar su vida para el perdón de nuestros pecados y para que alcanzásemos la salvación y alcanzásemos la vida eterna. Pero Dios sí nos ama, Dios ama a todos los habitantes del planeta y dice que Él quiere la salvación de todos los hombres. Y cuando decimos todos los hombres, son hombres, mujeres, niños, todos los seres humanos. Dios quiere que todos se salven, procedan al arrepentimiento. Lamentablemente es una decisión que usted y yo tenemos que tomar y que Dios va a respetar. La decisión de ir al cielo o perderse en el infierno no depende de Dios, sino que depende de nosotros. Él nos da el regalo de la salvación y nosotros decimos, sí Señor, yo recibo el regalo que tú me das, o no Señor, no quiero el regalo. Pero Dios quiere que todos reciban el regalo de la salvación, de la vida eterna, y vayan al cielo por la eternidad. Gloria a Dios. Y Dios sigue preguntando, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Cuando dice allá en Jeremías, Dios es el que pregunta. No hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible para Dios, y nosotros debemos apropiarnos de estas palabras. Primero, porque las dice Dios. Segundo, porque un hombre en oración dice, Señor, no hay ninguna cosa que sea difícil para ti. Cuando vemos el caso de María, que el ángel le dice que va a concebir del Espíritu Santo, el ángel le dice al final, porque nada hay imposible para Dios. Así dijo el ángel Gabriel. Entonces esta palabra la dicen los ángeles, la dice Dios, que es mayor que todos los ángeles. Esta palabra la dicen los hombres de Dios. Nada es imposible para Dios. Dios puede hacer grandes obras con pocos, como lo dijo Jonatán. Dios puede salvar con mucho, pero también puede salvar con poco. Y así lo vivió Gedeón. Gedeón vio que con un ejército de 300, sin ni siquiera alzar la espada, Dios destruyó un ejército de 135,000 hombres. Porque nada es imposible para Dios, porque nada es difícil para Dios. Dios se puede glorificar en todo. Es así que la salvación del hombre es una imposibilidad para todos los seres humanos. Dice la Biblia que se acercó el joven rico y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y así tendrás tesoros en el reino de los cielos. Y aquel hombre se fue muy triste y Jesús dijo, cuán difícilmente entrará los que tienen riqueza en el reino de Dios. Y entonces los que estaban alrededor le dijeron, Señor, siendo así, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesucristo dijo,
para los hombres ciertamente esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Porque para Dios es posible darnos salvación y vida eterna. Usted y yo conocimos a Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros como la garantía de que hemos alcanzado la salvación y de que vamos a estar en el reino de Dios por la eternidad. Porque dice el Señor también, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Usted y yo, como seres humanos, estamos llenos de muchas limitaciones y estamos llenos de muchas imposibilidades. Hay miles de cosas que son imposibles para usted y para mí y muchas limitaciones. Pero el Dios al cual usted y yo servimos, en el cual creemos, el que envió a su Hijo para darnos salvación y vida eterna, nos dice y nos recuerda hoy, lo que es imposible para ustedes, para mí es posible. Así que en las cosas que yo quiero, que veo que con mis posibilidades no puedo alcanzarlas, tengo que decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Hágase tu voluntad. Señor, yo deseo alcanzar esto, no puedo, pero tú sí puedes. Hágase tu voluntad, Señor. Porque en la misma oración del Padre Nuestro, Jesús nos dice, comenzando la oración, que debemos decirle siempre al Señor que se haga su voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Y en todos nuestros proyectos, deseos y cosas que queramos alcanzar en esta tierra y en esta vida, debemos decirle, Señor, esto que yo quiero, con mi fuerza no puedo alcanzarlo, pero tú sí puedes, porque lo que es imposible para mí es posible para ti. Y Dios en su buena voluntad dice que si nosotros somos malos y le damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más Él, que es bueno, nos dará buenas cosas a nosotros. De hecho, nos ha dado el Espíritu Santo para garantizar de que nos va a salvar. Porque primero nos entregó a Jesús para que a través de Él, creyendo en Él, nosotros alcanzásemos el perdón de pecados y la salvación. Y después que Jesucristo ha perdonado nuestros pecados y nos da el regalo de la salvación, el Señor pone su Espíritu Santo como un sello en nosotros para darnos la garantía de que nos va a llevar al reino de los cielos. En todas mis imposibilidades tengo que reconocer, para Dios todo es posible. Culmino con esto. Se acercaron 4 hombres trayendo un paralítico donde estaba Jesús. La multitud le arropaba a Jesús y estaba en una casa. Tuvieron que abrir un boquete en el techo, bajaron el hombre y lo pusieron delante de Jesús. Y dice que Jesús, cuando vio no la fe del paralítico, porque este era un paralítico que no tenía fe, vio la fe de los 4 que trajeron al paralítico y le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Y comenzaron todos a discutir, bueno, pero ¿quién es este que perdona pecados? Entonces Jesucristo dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Pero yo, para que ustedes entiendan que yo puedo perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y en el instante aquel hombre se levantó, tomó el lecho y anduvo. Y esas personas entendieron, este hombre sí puede perdonar pecados. Porque así como le dijo a aquel hombre, a este paralítico que se levantase, entendemos que también tiene poder para perdonar pecados. Y ellos decían, el único que perdona pecados es Dios. Y Jesucristo en verdad les dio a entender, yo soy Dios. Jesucristo en ese momento les dijo claramente, soy Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. 3 personas, un solo Dios. Y Él como Dios le dijo, yo perdono pecados. Entiéndanlo. Por eso que Jesucristo en la mayoría de los milagros le decía, tus pecados te son perdonados. Tus pecados son perdonados, ven paz. Porque Él es Dios. Y como Dios dijo, para mí nada es imposible. No es imposible perdonar pecados y tampoco es imposible decirle a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. No es imposible para Dios glorificarse en nuestras vidas, mantener la salvación y sobre todas las cosas guardarnos, librarnos en este tiempo en el cual el mundo está lleno de miedo. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos llamados a estar llenos del temor de Dios. El principio de la sabiduría, dice Proverbio, es el temor a Dios.
Y en el mismo proverbio dice más adelante, el temor de Dios es apartarse del mal. De eso debe estar llena la iglesia, no de miedo a las pestes, no de miedo a los demonios, no de miedo al diablo, no de miedo a los ángeles de Satanás, sino temor de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice que si yo me guardo en temor de Dios, apartándome del mal, Él me va a librar. Él va a pelear por mí, Él me va a tener cercado. Oremos. Padre, te agradecemos la enseñanza que hemos tenido. Bendícenos a través de ella y que traiga edificación para todo el que ve y todo el que escucha. En el nombre de Jesucristo. Amén.